Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y hoy continuamos con un tema muy importante y es acerca de la reparación. Vamos a hablar precisamente acerca de este tema porque, bueno, ya sabemos que parte de lo que tiene que hacer, de lo que tenemos que hacer todos cuando estamos arrepentidos, es reparar. Entonces, vamos a hablar de la importancia de la reparación. Entonces, vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos estás permitiendo vivir con todos mis hermanos, en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y misericordia. Te pedimos que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cura y sella todos los lugares donde nos encontramos, estos videos, estos medios de comunicación, estos equipos, las redes, todo quede cubierto con tu sangre preciosa. Que sea la gracia y la luz de tu Espíritu Santo la que nos guíe, la que nos ilumine. Que en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar seas tú, Santo Espíritu de Dios, el que esté siempre iluminando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Y todo esté cubierto, Señor, con tu sangre preciosa, de la mano de Mamita María, de Papá San José y de todos los santos y santas del cielo, de la mano de todos nuestros ángeles custodios, de la intercesión de las benditas almas del purgatorio, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos. Presentamos este momento, este encuentro, estos videos a los pies del altar de todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en el mundo entero, para que desde allí sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, iniciamos con este tema tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario reparar? ¿Sí? O sea, ya sabemos que es muy importante la reparación. No basta solamente con pedir perdón. Hay que hacer un proceso de reparación. Todos tenemos en algún momento que hacer un proceso de reparación por nuestras faltas, por nuestras debilidades, nuestros pecados. Nosotros vamos a confesión, recibimos una penitencia, pero ya sabemos que esa penitencia requiere de todas maneras ir acompañada de una reparación. La misma penitencia que nos es impuesta en el sacramento ya es parte de la reparación, pero hay cosas que se deben hacer mucho más profundas y precisamente vamos a intentar hablar de por qué es tan importante y necesaria la reparación, cómo podemos reparar y hablar de actos concretos de reparación o de qué es lo que realmente podemos hacer en ese proceso de reparación. Entonces, iniciemos primero como con la definición general de qué es una reparación. O sea, hoy día esta palabra incluso se utiliza mucho en temas de orden político, de orden social, pero nosotros lo vamos a enfocar desde la parte espiritual, desde ese proceso tan importante que debemos hacer para nuestra santificación, para nuestra preparación al encuentro con nuestro Señor. Pero bueno, la reparación es en sentido amplio la restitución de algo que está dañado a su estado original. Eso es reparar, ¿no? Pues
Cuando hablamos así como de este concepto tan básico de reparación, pues como que nos acordamos de cuando de pronto algo se daña en casa, cuando alguna cosa ya no sirve igual, entonces intentamos hacer una reparación, o sea, como nos dice acá, restituirlo a su estado original. Sin embargo, cuando hablamos de esa reparación que nosotros debemos hacer cuando causamos daño, acordémonos que con el pecado nos hacemos daño a sí mismos, hacemos daño a nuestro amado Señor y hacemos daño a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Entonces, muchas de estas cosas, ese daño, muchas veces cuando lo pensamos decimos, ¿cómo puede llegar a ser posible esa restitución de eso de tanto daño que se ha hecho a como era antes, a su estado original? Entonces, realmente esto acá sí solamente es posible por la gracia y la misericordia y el poder de Dios. Esto no lo podemos hacer nosotros, o sea, la reparación termina también siendo necesario, termina siéndonos necesario pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia. O sea, también es una gracia, así como el perdón, es una gracia para reparar ese daño en el corazón, ese daño que nos hemos hecho, Es una gracia muy grande que tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, nos ilumine con el Espíritu Santo y nos llene ese corazón y esa mente, ¿sí? En las ideas, en los pensamientos, en la inspiración que tengamos del Espíritu Santo para saber exactamente qué tenemos que hacer para reparar por gracia de Él, ¿sí? Porque solo la gracia de Dios y su máximo sacrificio pueden llegar a restituir los corazones a su estado original, el estado original al que el Señor, en el que el Señor nos creó, nos hizo. Esto es algo demasiado grande, porque a veces sentimos que nada de lo que hagan por nosotros va a restituir cómo estaba nuestro corazón antes del daño, o nada de lo que hagamos nosotros mismos para restituir cómo estaba mi corazón antes de haberme hecho yo mismo tanto daño, ¿no? Pero sí es posible solo por la gracia de Dios. O sea, aquí sí se requiere la gracia de Dios. No hay nadie más quien pueda restituir un corazón, quien pueda dar un nuevo corazón, quien pueda hacernos de nuevo como lo es nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo puede hacer como Él. Entonces, es necesario reparar, muy necesario, porque a veces nosotros nos confiamos en que solamente pues me arrepentí, entonces pues sí, voy y pido perdón y voy y me confieso, pero dejamos todo ahí y de pronto no hacemos la reparación, el proceso que sigue a esto, que es la reparación, no lo hacemos y por eso es que tenemos que ir a pagar un purgatorio bien largo y bien penoso, por no haber reparado aquí en la tierra. Acá en la tierra tenemos todas las oportunidades para reparar. En la eternidad se tiene que ir a pagar, bien sea en el purgatorio, por la gracia y misericordia de Dios, que podamos ir a pagar al purgatorio, porque los que no reparan acá, nunca repararon, solo hicieron daño, nunca se arrepintieron, y tienen que ir a la eternidad, se van a encontrar con la penosa situación del infierno, de la condenación y a pagar en una cárcel que no tiene salida. Allá no tiene salidas por toda la eternidad. El purgatorio es una cárcel con salida. Allá se debe ir a pagar. Pero sabemos que de ahí se sale. En algún momento se sale para ir al encuentro con el Señor en el cielo. Mientras que en el infierno no se sale. No se sale es por toda la eternidad. Entonces, sí es muy necesaria la reparación acá. De hecho, si yo reparo muy bien los pecados, mis faltas, mis equivocaciones acá en la tierra, el purgatorio no va a ser igual de extenso en tiempo ni igual de penoso. Lo que voy a tener que ir allá a limpiar, a purificar, a quitarle todas esas manchas a mi alma. No, ya no va a ser así. Por eso es que aquí todos los días, cada día que yo despierto, que tomo conciencia, que tengo un día más de vida, una oportunidad más,
Es precisamente para saber que ese día Dios me lo está dando para reparar, para hacer esos actos de reparación que ya vamos a hablar de eso. Entonces, partamos del punto de la necesidad de la reparación. O sea, no nos quedemos conformes con solo pedir perdón o ir a confesarnos y no hacer reparación. Es necesaria la reparación. Entonces, entremos ya a hablar un poco de cómo reparar. Entonces, la reparación depende del daño, del pecado y su dimensión, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay pecados veniales y pecados mortales. Obviamente que no son en la misma dimensión, pero tenemos que tener conciencia de que el tipo de pecado, sobre todo en los pecados mortales, con seguridad causamos mucho daño. Con los pecados veniales también, pero con mucha seguridad los pecados, esos pecados grandes, esos pecados graves que hemos cometido, nos hemos hecho a los demás y a nuestro Señor mucho daño, mucho daño. Entonces, la reparación en este caso podríamos decir que tiene que ser directamente proporcional al daño que se ha hecho. O sea, si yo he hecho mucho daño, mucho tengo que reparar, mucho tengo que reparar. Entonces, un acto de reparación es pedir perdón de corazón. Ya hemos hablado del perdón para las personas que no han visto la playlist de los videos de perdón. Les recomiendo que la vean toda. Ahí hay una playlist en mi canal de del perdón, todo acerca del tema del perdón, y hemos hecho mucho énfasis en muchos aspectos importantes del perdón. Y uno de esos es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Cuando uno pide perdón de corazón es porque está verdaderamente arrepentido. Cuando no, es un remordimiento. Entonces, tenemos que pedir perdón de corazón. En algún momento también lo decíamos en un video, porque además nosotros nos damos cuenta y los otros también se dan cuenta. Nosotros nos damos cuenta cuando nos piden perdón de corazón, con arrepentimiento. Y los otros también se pueden dar cuenta cuando nosotros pedimos perdón de corazón y con arrepentimiento. No como lo que yo digo, un perdón de protocolo, porque toca, porque eso se siente la diferencia, hay algo que es como sobrenatural, diría yo, ¿sí? Como esto es una gracia, cuando el perdón viene de Dios, fluye esa gracia en mi corazón, yo pido perdón de corazón, hay algo ahí en esa gracia sobrenatural que el otro puede percibir y sentir que de verdad es sincero, es de corazón. O lo mismo, yo puedo en algún momento percibir cuando me piden de corazón perdón y hay arrepentimiento sincero. Entonces, ese es un paso, pero como les digo, no nos podemos quedar solo en ese paso. Ya ese es un paso para la reparación, pero de ahí tienen que desprenderse muchas otras cosas. La oración es un acto de reparación muy grande, ¿sí? Sobre todo, la oración más grande y el acto de reparación más grande que nosotros tenemos, la Santa Misa, porque es el sacrificio de nuestro Señor, el máximo sacrificio en reparación de nuestros pecados. Entonces, la Santa Misa, cuando vamos a Santa Misa y ofrecemos esa Santa Misa en reparación de nuestras culpas, de nuestros pecados, el Señor actúa y Él obra. Muchos santos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, nos decían que la Santa Misa es especialmente adecuada para reparar el pecado. Entonces, una Santa Misa, obviamente que lo ideal es vivida en estado de gracia y que se pueda recibir esa comunión y ofrecer esa comunión, unirse al Señor en esa comunión y dándole el valor que realmente se merece ese sacrificio del Señor y saber que esos pecados por los que yo estoy reparando, ahí que yo voy y le presento toda esa miseria
al Señor ahí en el altar, ser consciente de que el Señor un día desde la cruz me vio que yo iba a ir allá humildemente, ¿sí? Con un acto de humillación delante de Él, a reconocer mi culpa, mi pecado, mi miseria, pero también a reconocer que ese sacrificio, que yo reconozco que ese sacrificio que Él hizo por mí en la cruz, realmente repara ese daño tan grande que yo hice. Entonces es con ese reconocimiento de que con ese sacrificio el Señor está reparando mi pecado, se está reparando con la Santa Misa. Entonces ya sabemos, la Santa Misa por excelencia es reparadora. Otras oraciones, el Santo Rosario. El Santo Rosario es bellísimo porque es la meditación de la vida de nuestro Señor. Obviamente, en la vida de nuestro Señor, pues Mamita María, Papá San José, aquí vemos muchos involucrados en esta meditación. O sea, muchas veces hay personas que cuestionan mucho el rezo del rosario porque piensan que es una devoción que no es cristocéntrica, o sea, que no está centrada en Cristo, que como es un rosario a la Santísima Virgen María, entonces pues como que todo es a la Santísima Virgen María y entonces a Jesús lo dejamos de lado. Pero yo creo que las personas que aún pueden pensar esto es porque realmente no conocen, no saben qué es el Santo Rosario, no lo saben. Porque cuando uno ya lo ha vivido y lo ha experimentado, uno puede darse cuenta que sencillamente es Mamita María cumpliendo con ese papel tan maravilloso que es llevarnos a su Hijo Jesús. Es eso. Ella nos conduce, nos lleva a Jesús a través de esas meditaciones, de todos esos misterios de la vida del Señor, donde podemos apreciar y entender mucho más, pues, todo lo que el Señor hizo por nosotros, para reparar, para salvarnos. Entonces, sí es muy importante el ofrecer el Santo Rosario también en reparación de nuestros pecados, de nuestras faltas, y obviamente para que ella por su intercesión, Mamita María, nos sea concedida la gracia de que seamos fortalecidos para no volver a reincidir en el mismo pecado, porque pues la reparación obviamente se hace también con esa conciencia de que yo no puedo volver a caer en lo mismo, de que yo tengo que renunciar, hacer rechazo y renuncia a esos pecados y que no puedo volver a caer en lo mismo. Entonces, ahí también recibimos la gracia, esa fortaleza del Espíritu Santo para mantenernos fieles y firmes. La visita al Santísimo, la oración que se hace en el Santísimo Sacramento, ya sea, por ejemplo, cuando está el Santísimo Sacramento expuesto, y acordémonos que hay oraciones especialmente reveladas a muchos santos místicos para hacer en reparación delante del Santísimo Sacramento, y son oraciones que se llaman así, oraciones de reparación. Entonces, todo eso, y hay muchas personas que realmente mantienen muy constantemente su devoción en estas oraciones de reparación. Sí es muy importante hacerlas, pero como les digo, siempre tiene que ir acompañado de verse los frutos de ese cambio, de verdad, ver que que al hacer estos actos de reparación, estas oraciones de reparación, mi vida también está cambiando y mi vida es diferente. No puedo ser el mismo de antes. Si yo empiezo a reparar con el pedir perdón de corazón, la confesión, ¿sí? La oración, la Santa Misa, el Santo Rosario, la visita al Santísimo, haciendo las oraciones de reparación, mi vida tiene que empezar a cambiar. A ver si un cambio, no puede ser la misma. Porque si no, entonces todo eso que yo estoy haciendo, si mi vida no ha cambiado, entonces de pronto es que lo estoy haciendo de manera muy superficial, muy mecánica, muy por cumplir, pero no con el corazón y con la entrega que se debe vivir. Entonces, bueno, la confesión pues obviamente es paso dentro de esa reparación. La confesión, tenemos que ir al sacramento de la confesión
Y ese acto de confesión también es un acto de reparación, cumpliendo la penitencia que se nos imponga, que esa es otra forma, la penitencia es otra forma de reparación. Bueno, también la meditación de la pasión. La meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la meditación de los dolores de Mamita María, de los dolores de Papá San José. Esta es otra forma de oración que es muy, muy reparadora. Porque cuando, como en el Santo Rosario, nos sumergimos en los misterios, en la vida de todo lo que nuestro Señor tuvo que vivir, que pasar para reparar, para repararnos, ¿sí? Cuando sobre todo profundizamos en los dolores del Señor, en la pasión, en todo lo que Él tuvo que vivir, que pasar, en los dolores de Mamita María, en los dolores de Papá San José, cuando meditamos en esas escenas de la vida de la Sagrada Familia, pues nos hacemos mucho más conscientes de las consecuencias de nuestro pecado y de que nosotros fuimos quienes generamos esos dolores, quienes generamos ese sufrimiento nosotros, cuando ya empezamos a tener ese reconocimiento que hace el Señor en nuestro corazón, empezar a trabajar con mucha más conciencia de las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas palabras, de nuestros malos pensamientos, de nuestros pecados, ¿sí? Y al hacernos más conscientes de esto, pues entonces podemos tener más gracia para renunciar y rechazar eso y decir, no, yo no quiero causar más dolor, yo quiero es ahora reparar, acompañar al Señor y darle consuelo, ¿sí? Entonces, esa meditación de la pasión, con, por ejemplo, esta devoción tan bonita del Getsemaní, acompañarlo a Él, o las devociones donde estamos meditando las horas de la pasión, todas estas devociones hacen que uno se vuelva un poco más, bueno, alcance un poco más la gracia del Espíritu Santo, del dominio propio, de tener mayor dominio propio, ¿sí? Para abstenerse del pecado, para luchar y combatir más fácil las debilidades y las tentaciones. Bueno, entre esas también las novenas, bueno, toda práctica devocional, de hecho, sobre todo las novenas, por ejemplo, cuando uno ofrece, sobre todo hay oraciones, hay prácticas devocionales, novenas, oraciones a las almas del purgatorio. Recordemos que nosotros pues le ofrecemos esa reparación. También la podemos ofrecer a otros, ¿no? Por otros, en nombre de otros. Entonces, bueno, yo digo, si yo siento y el Señor pone en mi corazón hacer actos de reparación por otros, sabemos que estamos llamados a reparar, por ejemplo, por las almas del purgatorio, pero no solamente tienen que ser las almas del purgatorio, a veces tenemos una situación en familia, en casa, un familiar, un ser querido, un amigo, una persona a la que queremos ayudar, ¿sí? Y sobre todo aquellas que no oran por sí mismas, que no están haciendo nada por sí mismas, que uno las ve que están perdidas en el mundo, en el pecado, y no hacen nada por salir de allí. Nosotros podemos hacer actos de reparación, oración de reparación, ofrecer todo esto, la Santa Misa, la visita al Santísimo, el Santo Rosario, todas estas prácticas devocionales en nombre de esa persona. Señor, yo en nombre de fulano de tal te ofrezco estas oraciones o esta Santa Misa, este Santo Rosario, en reparación de los pecados por su conversión, por su sanación, su restauración, su liberación, lo podemos hacer. ¿Sí? Ya sabemos que lo hacemos por las almas del purgatorio. Muchas de estas oraciones ofrecidas por las almas, y cuando uno, por ejemplo, está reparando un pecado en particular, uno ofrece esas oraciones que está haciendo por las almas del purgatorio, por las almas que están pagando en el purgatorio por ese pecado. ¿Sí? Ejemplo, yo quiero reparar mi pecado de juicio y de crítica.
Entonces voy a hacer una novena a las benditas almas y la voy a ofrecer por ellas para que el Señor les dé ese descanso, ese alivio, y lo ofrezco en reparación sobre todo por las almas que están pagando el pecado del chisme, de la crítica, del juicio, y pidiendo que el Señor me permita reparar acá en la tierra por ese pecado del que estoy arrepentido y que no quiero volver a cometer. Algo así puedo hacer. Lo mismo, las novenas, sabemos que los santos tienen gracias particulares y especiales por las cuales interceden. Entonces hubieron algunos que tuvieron que luchar con ciertos pecados y entonces a veces nos encomendamos a ellos precisamente porque nos identificamos, porque decimos, bueno, ese santo me puede entender porque también tuvo esa debilidad, también cayó en ese pecado en algún momento de su vida. Entonces a él le voy a ayudar, a pedir ayuda para que me ayude precisamente a salir de ese pecado del que él en algún momento también tuvo la gracia de salir. Entonces, pues, hay muchas formas de reparar en oración. A todo esto me refiero con la oración. Ahora vamos a ver los ofrecimientos, o sea, los ofrecimientos. Hay formas de reparar ofreciendo cosas como el ayuno, por ejemplo. El ayuno es sumamente reparador y renovador, porque el ayuno empieza a cambiar a la persona, a la vida, ¿sí? No es fácil hacer ayuno, ¿sí? Entonces, el ayuno. Y aquí es cuando yo hablo de algo muy importante, que es que los pecados de la carne se reparan en la carne, ¿sí? Por ejemplo, yo invito mucho a las personas que saben que están que están reparando pecados de la carne, a que hagan ayuno. El ayuno es muy reparador. O sea, acordémonos que el Señor nos dice en el Evangelio que hay cosas que no se van sino con oración y ayuno, ¿sí? Y los pecados de la carne espiritualmente se contaminan muchísimo. Entonces hay personas que no logran liberarse de esos pecados de la carne porque se limitan solo a la oración, pero no hacen la oración acompañada, por ejemplo, con un ayuno o sacrificio. Y los pecados de la carne se reparan en la carne, entonces se necesita doblegar esa carne. Y parte o una forma de hacer que esa carne se doblegue es el ayuno. El ayuno es muy importante cuando uno quiere salir de un pecado de la carne. El ayuno. Los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios, ¿sí? Como por ejemplo, a mí me cuesta levantarme temprano, pero me voy a madrugar a orar. Voy a empezar a madrugar, a hacer mi oración en la madrugada. Bañarme con agua fría no me gusta, caminar, siempre prefiero coger un bicitaxi, un taxi, bueno, un servicio de transporte que me queda a 2 cuadras, pero pues no, pues voy a caminar y no voy a ofrecer ese sacrificio de la caminada. Hoy día, bueno, dejar ciertas comidas, ciertas bebidas, que me encanta el tinto acá en Colombia, el tinto que es el café, pues hay personas desde que se levantan hasta que se acuestan que se toman un montón de tintos todo el día. Entonces, de hecho, yo muchas veces les digo eso a mis pacientes, ofrece el tinto, y hay algunos que les cuesta mucho, o sea que, no, eso no, o sea, algo que me cueste. El sacrificio tiene que ser algo que me cueste. Y hoy en día, nuestras renuncias, a veces más allá de sacrificar un tinto o de tener que bañarme con agua fría, a veces cuesta más, por ejemplo, desprendernos del celular, de estos aparatos, ¿no? Del computador, del celular, de la tablet, de las redes sociales. A veces gastamos demasiado tiempo en estar pegados a estos aparatos, a estos medios,
¿sí? Y dejamos, por ejemplo, ese espacio de tiempo de dejar de hacer una oración o una práctica devocional que nos pueda ayudar, o de compartir cómo debe ser en familia, de prestarle atención a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, de compartir cómo debe ser esos espacios para fortalecernos, no por estar todos ahí pegados al celular. Entonces, hoy día cuesta mucho eso. Es un sacrificio duro porque hay mucha gente que siente ya que si no tiene el aparato en sus manos, algo pasa. Entonces, si hoy estamos viendo los problemas tan graves que se han desarrollado a raíz de esto, que ya hay situaciones de adicción muy graves en niños, en adolescentes, jóvenes y hasta en adultos. Yo lo estoy viendo mucho en adultos. Muchas quejas de parejas que llegan a consulta viendo o diciéndome cómo su pareja, su esposo, su esposa, no se desprende del celular, ya tiene una adicción y no se desprende, entonces es muy grave lo que estamos viviendo, entonces es, claro, al pensar como sacrificio ofrecer eso es una buena oportunidad, ofrecer algo que realmente, la clave del sacrificio es algo que me cueste verdaderamente, que me cueste. Renuncias. Entonces, ¿qué puedo ofrecer? Ofrecer renunciar. ¿A qué voy a renunciar? Como lo que acabamos de decir, de pronto voy a renunciar, no sé, a verme una serie que me está gustando mucho, pero que a la final veo que no me deja nada, me deja vacío, al contrario, como que después de que me veo eso quedo mal, no sé, lo que sea, renunciar precisamente al pecado, a esas debilidades, a ir a los sitios de tentación, a vincularme con las personas que me llevan a ese pecado, a esa tentación. Renuncias a lo que yo vea que me está apartando de Dios y de la gracia. Renuncias, las renuncias que yo necesite hacer, las puedo ofrecer en reparación también. Pues obviamente la abstinencia, ¿sí? Cuando yo me abstengo, sobre todo dentro de esas personas que están luchando con los pecados de la carne, ofrecer esa abstinencia, o sea, Señor, mira, me cuesta mucho, pero lo estoy ofreciendo en reparación de estos pecados y para que me liberes, porque obviamente es una forma de lo que les digo, de los pecados de la carne se reparan en la carne. El abstenerse es reparar en esa carne, no darle gusto a la carne, y no es solamente a la abstinencia de tipo sexual, sino, por ejemplo, visual, a la abstenencia de tipo visual, lo que me gusta ver, de auditiva, lo que me gusta escuchar, gustativa, lo que me gusta comer, y entonces de pronto ya estoy teniendo problemas con la alimentación y entonces todo eso se debe ofrecer. Todos esos sacrificios el Señor los valora mucho porque Él sí sabe realmente lo que nos cuestan. O sea, cuando nosotros ofrecemos algo que no me cuesta, que es fácil, ya deja de ser un sacrificio, ya no es un sacrificio, tiene que costarme mucho. Tiene que costarme mucho porque el Señor se da cuenta si realmente eso me cuesta, me es difícil, y Él valora muchísimo cuando eso, lo que yo estoy ofreciendo de verdad, me es difícil y me cuesta. Él valora muchísimo ese sacrificio y eso repara muchísimo. Las enfermedades y tribulaciones. Entonces, también, si nosotros estamos pasando por una tribulación dura o por una enfermedad, por una situación difícil, es una oportunidad de reparar. A veces no lo vemos, lo desconocemos, y la realidad es que esos son tesoros. Es difícil, claro, para nosotros humanamente es difícil cuando estamos pasando por una situación dura, ya sea de salud, de económica, laboral, emocional, mental, espiritual, cualquier tipo de tribulación, de situación difícil, pues como que uno en medio de esa situación está tan enfrascado en eso que a veces no logra ver en eso un tesoro, una oportunidad, ¿sí? Yo creo que les he contado la anécdota, bueno, sí se los conté, seguramente en alguno de los videos donde hablo de mi testimonio, pero la voy a contar porque es importante acá hacer referencia a eso que me dijo el Señor.
Había pasado como un año desde que yo había vivido mi experiencia, o sea, eso sería como en el 2009, iba a dar una charla a un grupo de oración y iba en un bus. En ese tiempo pues no había todavía Transmilenio, pues así como ahora que todo es Transmilenio, sino un bus de servicio público. Y recuerdo que yo iba sentada, pues sentada ahí sola, pero pues yo siempre le pedía al Señor que se fuera conmigo, que Él se sentara en el puesto de al lado. Y sentía su presencia. Y me iba como pensando en todo lo que yo iba a ir a decir, todo, porque obviamente era un grupo donde me habían dicho que era mucha familia, hablar de la familia, desde mi testimonio. Entonces, pues como que yo empecé a cuestionarme, a decir, bueno, pero con todo esto que me pasó, con todo esto que yo vivía, ir a hablar de familia, pero bueno, Señor, yo te obedezco, yo voy. Pero me dejé llevar y empecé a pensar como en el dolor, en la pena de que mi familia, de que ya no tenía esa familia como debía ser, que esa cruz que llevaba me dolía, que todavía eso me dolía, o sea, que eso no pasaba, como que no era un dolor que había pasado así ya de rápido ni nada, sino como me dolía el ver a mi familia así, como que sentía esa cruz que me generaba ese sufrimiento, ese dolor, y me puse muy, muy triste en ese momento, muy nostálgica, y yo le dije al Señor, Señor, mira, ¿sabes qué? Pues porque yo estaba pensando en que me iba a tocar hacer esto de aquí en adelante, pues de ir a compartir mi testimonio y hablar de las familias y de todo eso. Entonces me puse a pensar en eso y como que me puse a pensar en todo lo que iba a pasar hacia futuro y yo así, entonces yo como que sentí ese dolor, que tenía ese sufrimiento. Entonces yo le dije al Señor, mira, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo esto, o sea, yo no voy a decir que no comparto mi testimonio, que ya no evangelizo más. No, yo lo sigo haciendo, Señor. Yo voy a seguir llevando esta cruz. Todo lo que tenga que vivir lo voy a seguir llevando, pero entonces quítame el dolor. Quítame el dolor. Yo ya sigo haciendo esto de aquí en adelante en mi vida, pero entonces quítame el dolor, que eso ya no me duela. Y el Señor me dijo, si te quito el dolor, tu cruz ya no es cruz. En la medida de tu sufrimiento será la medida de tu bendición. Eso lo tengo como si me lo hubiera acabado de decir. O sea, son de esas cosas que, o sea, hay cosas, obviamente hay cosas que el Señor, de lo que yo viví en la eternidad, pero otras que me han pasado estando acá en la tierra, palabras del Señor que ya quedaron ahí grabadas completamente en mi mente, en mi corazón, en mi alma, y las recuerdo tal cual. Y para mí fue ahí como un momento de gracia donde entendí, sí, ahí entendí, yo no tengo por qué pedir que se me quite el dolor de esa manera, ni pedir, porque lo entendí, o sea, entendí esas palabras del Señor. Entonces, eh, sí es importante que seamos conscientes que, claro, en una adversidad, en una tribulación, en una enfermedad, va a haber sufrimiento, sí lo va a haber, pero es un sufrimiento reparador. Ahí está, donde tenemos la oportunidad de unirlo al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en su dolorosa pasión y se vuelve aún mucho más grande. O sea, es una gracia mucho más grande para reparar nuestros pecados. Entonces es una gracia, es una gracia, es un regalo, es un tesoro. Tenemos que pedirle al Señor que precisamente nos ayude a verlo así. Cuando nos cuesta mucho verlo de esta manera, pidámosle al Señor, Señor, dame la gracia de ver mi sufrimiento, mi pena, mi dolor, mi problema como una bendición y vivirlo como de esa manera, poderlo vivir de esa manera. Bueno, también una forma de reparar justamente es cuando ya se empieza a ver ese fruto, la conversión. Cuando ya hay un cambio real, un cambio radical, cuando no se vuelve a lo mismo. Ahí ya es un acto de reparación, el ver la conversión, que de verdad ya se sale completamente de ese pecado, no se vuelve a lo mismo, ya hay esa radicalidad. La conversión es reparación. ¿Mm? Y
los actos concretos, también reparamos con actos concretos, como decíamos, directamente proporcionales al daño que hemos causado. Nosotros cometemos todo el tiempo pecados de pensamiento, de palabras, o sea, de obra, de omisión, o sea, todo el tiempo, en cualquier momento nosotros podemos estar cometiendo pecado. O sea, yo por eso siempre les pido y una vez más aprovecho para decirles, oren por mí, porque a veces hay personas que piensan que cuando uno tiene una experiencia así con el Señor, como que ya se vuelve inmune a todo y no, al contrario, como que uno lucha mucho porque sí está en una constante batalla y a mí me pasa, ¿sí? O sea, no que se le sale a uno una palabra fea o viene un pensamiento malo y de pronto me dejé llevar por el pensamiento malo. Obviamente pecados, los pecados veniales, pecados de omisión, dejar pasar cosas, las obras. Obviamente yo pienso que el Señor le regala a uno esa gracia de pronto ya de salir de pecados mortales y lo mantiene por su gracia y su misericordia, no por gracia de uno. Pero siguen quedando pecados donde uno con sus obras, con sus actos o lo que deja de hacer, pues cae, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver qué dimensión tiene nuestro pecado, qué dimensión tiene, cuánto daño hemos hecho, cuánto daño hemos hecho. Y de acuerdo a eso, como les decía, pedirle al Espíritu Santo, ilumíname para saber cómo puedo reparar, con qué actos puedo reparar. Yo puedo hacer todo lo anterior, lo que decíamos, pedir perdón, confesarme, hacer todas las prácticas devocionales, oración, Santa Misa, Rosario, Santísimo, todas las oraciones de meditación, de reparación, empezar un proceso de conversión, de no volver a lo mismo, pero necesito también llevar a cabo actos concretos directamente proporcionales al daño que cause. Entonces me tengo que dar cuenta qué daño causé y ahí una forma de empezar a examinarse, hacer ese examen de conciencia y ver qué tanto, en qué dimensiones es ese daño para repararlo, es empezar a meditar en cada uno de los mandamientos de la ley de Dios y de los pecados en general, de los pecados capitales, como empezar a mirar todo, cada cosa y empezar a darnos cuenta, porque de acuerdo a cada pecado hay una reparación diferente y bueno, espero tener la oportunidad cuando hablemos de los mandamientos, de ese juicio, donde yo detallo un poquito más lo que el Señor me enseñó en el juicio particular, cuando me hablaba de los mandamientos de la ley de Dios, también a poder en cada uno poder hablar un poco más de cómo reparar cada uno de esas ofensas que hemos cometido, de esos pecados que hemos cometido, en las faltas que hemos caído respecto a los 10 mandamientos, a los pecados capitales, a los pecados contra el Espíritu Santo. Bueno, espero que el Señor nos dé la oportunidad para hacerlo, porque sí es importante tomar conciencia de que hay actos directamente proporcionales y puntuales que yo debo hacer según un ejemplo así para dejarlo, para no dejar esto tan suelto es, por ejemplo, cuando robamos. Entonces yo solo voy y me confieso que robé, me ponen una penitencia que de pronto es hacer una práctica devocional, unas oraciones, pero no hago más nada. No, yo tengo que devolver lo que me robé, ¿m? Devolver lo que me robé y a veces de pronto, claro que es que no para todo el mundo es igual, hay que tener un direccionamiento para esto. Yo sé que no es fácil como de pronto en algunas circunstancias o situaciones como que venga que le devuelvo esto que me lo robé porque de pronto puede ser mayor el daño, no sé. A veces hay situaciones que toca puntualizarlas, no podemos generalizarlas para todo el mundo igual, pero aquí cabe algo muy importante y es que podemos lo que robamos devolverlo haciendo caridad. Y recordemos que la palabra nos dice, la caridad cubre multitud de pecados. O sea, la caridad en sí es
un acto de reparación. Ahí hablamos de los actos de reparación. Esos actos de reparación cuando yo voy y dono unos mercados, hago una donación a una fundación que lo necesite, a una institución, a la cárcel, hago mucha caridad. Y la caridad empieza por casa, ¿no? Porque a veces como que nos llenamos diciendo que, ay, que sí, que damos mercados a no sé dónde, ya sí sé más, y de pronto en nuestra casa hay necesidad, una familiar, un amigo, alguien cercano que tiene una necesidad muy grande y a él no lo hemos ayudado. Entonces la caridad empieza por casa, pero la caridad cubre multitud de pecados. O sea, la caridad es el acto por excelencia de reparación. El acto, pues ya dijimos que la oración y como tal también el acto, la Santa Misa, porque es un acto, un sacrificio, el sacrificio máximo, pero si hablamos de un acto concreto acá en la tierra que todos podemos hacer, la caridad que cubre multitud de pecados para reparar todo eso. Y por ejemplo, cuando nos robamos algo, bueno, pero tenemos que devolverlo o ya no lo podemos devolver igual o lo que sea. Entonces eso que yo me robé lo voy a dar en hacer caridad con eso. Acordémonos que al Señor se le ofrecían sacrificios de animales en reparación de los pecados. En la actualidad, Él no nos pide este tipo de sacrificios, pues precisamente el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, se sacrificó para reparar nuestros pecados. Al Señor le interesa ver un corazón verdaderamente arrepentido y humillado. Entonces acordémonos en el Salmo 51, el Miserere, que Él nos dice un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Eso es lo que el Señor quiere ver, porque de pronto a veces también podemos caer en que hacemos muchas obras y muchas cosas, pero no las hacemos con corazón arrepentido. No hay todavía nada de lo anterior, de arrepentimiento, de perdón, no hay nada de eso. No hay nada de eso y nos pensamos que solamente yendo a dar a muchos mercados, entonces ya con eso ya, no. Nosotros también tenemos que de corazón estar arrepentidos, pedir perdón de corazón, confesarnos con verdadero dolor, ¿sí? Y tener ese propósito de enmienda real que nos lleva a la conversión, a un cambio total. Entonces ya ahorita el Señor no nos está pidiendo que hagamos esos sacrificios de animales, ya nuestro Señor se sacrificó para reparar nuestros pecados, ¿sí? Pero Él sí quiere ver en nosotros ese corazón contrito y humillado. Se puede ofrecer la reparación de las ofensas hechas a Dios por el pecado propio o el pecado ajeno. Entonces acá los actos de reparación, las oraciones por las benditas almas del purgatorio, que ya lo habíamos dicho, y por otros que lo necesiten. El Señor ve con muy buenos ojos cuando tú haces reparación por otros y sobre todo de pronto por alguien que te cueste mucho, por alguien que tú digas, uy no, es que le tengo rabia o le tengo un fastidio, no sé, ese vale más. Ese vale más porque el Señor sabe lo que cuesta. Y aquí vamos a ver, digamos, para cerrar este tema tan hermoso, pues del que se podría hablar todavía muchas más cosas. Hay el acto, como les digo, el acto de reparación más grande es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo su dolorosa pasión, su crucifixión y muerte, está ese acto de reparación. Pero a mí me gusta un pasaje muy bonito, que es con el que quiero cerrar, y está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, 15, 17, que nos dice lo siguiente. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. A mí esto me parece precioso, precioso, o sea, en alguna vez, yo creo que en algún momento hemos sido Pedro.
Y yo lo fui. En mi alejamiento del Señor. En esa época en que me alejé de Él. Siento que este pasaje el Señor nos quería hacer ver cómo le permite a Pedro también tener un acto de reparación con Él a través de esta pregunta. Son 3 veces en reparación de las 3 veces que Él lo negó, ¿sí? Entonces es muy hermoso, y es como cuando uno lo siente que es para uno, entonces y al final poder decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No con la perfección que uno quisiera, por lo menos yo no puedo decirles así como Pedro, o sea, yo le digo al Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero pues quiero amarte más, quiero amarte como debe ser, quiero amarte como lo manda el mandamiento por sobre todas las cosas, así quiero amar yo al Señor. Pero a mí me parece muy lindo porque es una forma en que Pedro, claro, a la tercera vez se entristeció porque seguramente sintió, es que yo con esto estoy reparando las 3 veces que lo negué, las 3 veces que debo decirle que lo amo. Que lo amo. Y aquí me parece algo muy bonito que el Señor pues le dice, apacienta mis ovejas, o sea, la misión, ¿no? La misión de Pedro, de que pues Pedro obviamente tuvo una conversión total y se encargó de eso que el Señor le pidió, de apacientar las ovejas y de vivir según la voluntad de Dios. Entonces, pues así tenemos que ser nosotros, o sea, decirle al Señor, reparando, que lo amamos, ¿sí? Que nos perdone todas las veces que le hemos fallado, que lo amamos y que queremos cumplir la misión que Él a bien ha tenido darnos en esta tierra para un día poder estar con Él eternamente en el cielo. Entonces, pues les envío un gran abrazo. A quienes sigan interesados en las citas o en los libros, ya saben que me pueden escribir en la cajita de descripción y en los comentarios están mis datos. Y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.